Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos a su programa de Voces del Periodista, aquí en TV Anunciación, un programa conducido por Celeste Sáenz de Miera, la titular de este espacio, que les manda un saludo afectuoso, y damos las gracias a Tere García por la hospitalidad de recibirnos aquí en su casa. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy polémico que ha dado mucho que hablar en estos últimos días, que son las 10 preguntas que el famoso director de cine Alfonso Cuarón, el primer mexicano en ganar un Oscar por su película Gravity, le formuló al presidente de la República y a su gabinete el pasado lunes 28 de abril en torno a la reforma energética. Una reforma energética que como recordarán, fue aprobada pues casi al vapor en el pasado mes de diciembre, sin mucho debate, sin mucha discusión, al grado de que el expresidente Ernesto Zedillo señala que ni en sus fantasías oníricas, más exóticas, podía haber imaginado que algo así podría haberse dado. Y bueno, ¿qué es lo que pregunta Alfonso Cuarón? Pues básicamente algunas inquietudes que nos hemos hecho la mayoría de los mexicanos acerca de esta reforma energética, en la que no se alcanzan a percibir los beneficios y por el contrario se ven costos altísimos. Básicamente, ¿qué hace esta reforma? Para decirlo en muy pocas palabras, es una reforma que desnacionaliza el petróleo y lo privatiza. Igual desnacionaliza y privatiza la electricidad. El gobierno ha dicho que no se privatiza Pemex ni la CFE, lo cual es cierto, o sea, estas dos empresas seguirán siendo del Estado mexicano, seguirán siendo mexicanas, pero lo cierto es que sí se privatiza el petróleo y la electricidad y se desnacionaliza el petróleo y la electricidad. ¿Por qué? Porque se va a permitir que empresas transnacionales, empresas extranjeras y empresas privadas entren a explotar estos dos recursos. Y eso, pues, para hablar con la verdad, la Real Academia Española, el diccionario de la lengua más importante en el mundo, señala que eso es privatización y eso es desnacionalización. Pero lo que hemos visto es que tenemos un gobierno que le gusta mucho la demagogia, le gusta hablar a medias verdades, le gusta torcer la historia, usar figuras históricas como la del general Lázaro Cárdenas para tratar de hacer algo que el propio general estaría totalmente en contra. Y bueno, nosotros tenemos que hablar con la verdad y llamarle a las cosas por su nombre. Y bueno, ¿qué es lo que pregunta Alfonso Cuarón? Llama la atención que un cineasta, alguien que no se ha dedicado a la política, de repente formule unas preguntas que ponen en jaque al mismo presidente de la República y obligan a su gobierno a tener que responder. ¿Por qué sí le responden a él y por qué no le responden a tantos otros mexicanos que habían formulado con anterioridad algunas preguntas al respecto? Podemos sacar varias listas de preguntas que se habían hecho meses antes y que el gobierno simplemente las ignoró. Bueno, pues básicamente porque Alfonso Cuarón es un mexicano que tiene prestigio a nivel internacional. Esto puso al gobierno de Peña Nieto contra la pared.
Y el presidente obviamente pues, no contesta, sino que manda a 2 de sus empleados, a Videgaray y a Pedro Joaquín Colwell, uno secretario de Hacienda y otro secretario de Energía, para que den las respuestas, pero dentro de la presentación de las reformas secundarias para esta reforma energética constitucional, que, valga decir, viene a cambiar el proyecto de nación, viene a cambiar la historia de México y viene, pues prácticamente, para decirlo con todas sus letras, pues viene a darle la puntilla a la Revolución Mexicana, una revolución que podemos decir que ya está muerta, porque pues las características de esta revolución, como era la educación laica y gratuita, como era la propiedad ejidal, de que la tierra estuviera en manos de quien la trabajaba, que era el lema revolucionario del general Emiliano Zapata, o el que los recursos energéticos estuvieran en manos del Estado, o la protección a los trabajadores por parte del Estado, pues todas estas conquistas revolucionarias pues ya fueron cayendo una tras otra, unas en el gobierno de Carlos Salinas, otras en el gobierno de Zedillo y otras en los 2 gobiernos panistas de Fox y de Calderón, y lo poquito que quedaba en la Revolución Mexicana, pues el presidente Peña pues le acaba de dar la puntilla con estas reformas energética, con esta reforma que se hizo a las leyes laborales, todavía en el sexenio de Zedillo, pero ya con la Cámara de Diputados que entraba con el actual gobierno. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que se cambia el proyecto de nación sin que se haya hecho un Congreso Constituyente, sin que se haya hecho una consulta nacional, sin que se haya hecho una visión de futuro, sin que se haya hecho una declaración de principios, sin que se haya hecho un proyecto de nación consensado. Esto ha dado lugar a que pues, muchos analistas se pregunten hacia dónde va el país, cuál es el objetivo de todas estas reformas, qué es lo que se pretende, o sea, qué es lo que se quiere. O sea, se quiere acabar con la soberanía del país, la autodeterminación, se quiere tener un régimen de libre competencia, y como estas inquietudes no han sido suficientemente contestadas por el gobierno, de ahí surgió una 11ª pregunta de Alfonso Cuarón de ¿por qué no debatir? Y lo que hemos visto es que el gobierno ha tenido miedo de debatir. El gobierno contestó que el debate se iba a dar en el Congreso, lo cual pues todos sabemos que el Congreso que tenemos pues son de levantadedos, son gente que realmente pues no han demostrado una gran integridad o un gran compromiso con los intereses nacionales, son gente que ha estado aprobando leyes al vapor, leyes sobre las rodillas, sin suficiente análisis. Nada más para darnos una idea, la reforma laboral que se hizo en los 70s, pues se llevó varios años de discusión. En cambio, estas reformas que han estado presentándose se han aprobado en cuestión de horas, de días, algunas de minutos. Entonces, esto ha generado mucha incertidumbre de que no ha habido un suficiente análisis, una suficiente discusión, que no se han advertido todas los riesgos, las amenazas que tienen estas reformas. Parece como que se estuviera gobernando al capricho o al contentillo, como decía el politólogo Jesús Silva Herzog Márquez en un artículo la semana pasada. Entonces, vamos a analizar poco a poco cuáles eran estas 10 preguntas una vez que regresemos del corte, pero en esta introducción general lo que queremos decir es que este gobierno
inició con el Pacto por México para precisamente hacer estas reformas estructurales que supuestamente son las que necesita el país para lograr su crecimiento. Hay que decir que en los últimos 30 años México ha estado creciendo a una tasa de 2.2% anual, cuando el país pues tiene potencial para crecer al 6.5% anual. Es decir, que el país ha estado creciendo a la tercera parte de su potencial. Algunos dicen esto se debe a que este modelo económico, al que muchos llaman el modelo neoliberal, no sirve. Y dicen es un modelo que habría que tirarlo a la basura, porque es un modelo que ya tiraron a la basura en Estados Unidos con Ronald Reagan, la Reaganomics, y en Inglaterra con Margaret Thatcher, la Dama de Hierro. Pero México parece ser que siempre llega tarde a la historia. Y entonces ahorita estamos sosteniendo un modelo económico que no da resultados. Sin embargo, la posición del gobierno es que este modelo sí funciona, pero que le faltaban estas reformas estructurales. Estas reformas que está llevando a cabo el presidente Peña Nieto, pero que no tenían la mayoría política para poderlas llevar a cabo. Necesitaba entonces el concurso de los dos principales partidos de oposición, el PAN y el PRD, y entonces se hizo este pacto con el cual sacaron primero la reforma laboral, luego la reforma educativa, luego la reforma de telecomunicaciones, pero luego este pacto se rompió y las dos últimas reformas, las dos más importantes, la reforma fiscal y la reforma energética, salen fuera del pacto. Estas dos reformas han venido a generar toda una serie de incertidumbres, preocupaciones. La reforma fiscal paralizó la economía y esta reforma energética sigue en el candelero, pero de esto hablaremos en un momento más cuando regresemos del corte. Muchas gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros. Qué mejor que haber escuchado esta introducción del maestro Yuri Servolov, quien es directivo del Club de Periodistas de México, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera y FIEITAL y AP, que es brazo académico y asistencial del propio club, así como miembro del jurado calificador del certamen nacional e internacional de periodismo, pero y sobre todas las cosas, él es fundador y director de la Carpeta Púrpura. Querido maestro Yuri Servolov, entrañable, es importantísimo el análisis que nos haces. Ahora, ¿qué te parece si podemos ir a las 10 preguntas? Y nos vas dando tu comentario en cada una de ellas. Sí, exacto, Celeste. De hecho, hicimos una lámina para ver estas 10 preguntas. ¿Qué era lo que le preocupaba a Alfonso Cuarón? Que decíamos que es lo que nos preocupa a la mayoría de los mexicanos. La primera cuestión es los precios. ¿Cuándo van a bajar? Si es que van a bajar alguna vez el precio del gas, de la gasolina, del combustóleo y de la electricidad. Aquí el gobierno dijo 2 años y medio después de que se apruebe la reforma. Y según el gobierno, al haber más competencia, más inversión privada, más producción, va a haber más oferta de estos energéticos y eso hará que bajen los precios. Pero ¿quién garantiza ello, no? Es lo mismo que nos han dicho en otras ocasiones. Exacto, yo creo que aquí el gobierno se puso la soga al cuello porque los mercados económicos no funcionan de esa manera. Falta que se aprueben estas reformas, que se modifiquen las instituciones, que se hagan los contratos, que se hagan las inversiones y que realmente esté esa oferta. Y luego todavía depende qué pase en los mercados internacionales, porque los precios de la energía se cotizan a nivel internacional. Entonces, yo creo que aquí el gobierno simplemente se hizo un harakiri, pero bueno, ya el tiempo lo dirá, ¿no? La segunda cuestión que le preocupaba a Cuarón era el medio ambiente. ¿Cómo se va a proteger? Porque la explotación masiva de hidrocarburos pues viene a dañar a las especies naturales, a los animales, a las plantas, a todo el medio ambiente, y ya el país ha estado sufriendo graves ciclones, graves huracanes, y no estamos hablando del huracán Peña, que todavía, dice la gente, lleva 17 meses de duración, y la gente dice, estamos sufriendo todavía en nuestros bolsillos, en el nivel de vida de la población, en la carestía, en la pérdida de oportunidades. No, nos referimos a los ciclones que ha estado sufriendo el país, tanto por el Golfo de México como por el Pacífico. La tercera cuestión que le preocupaba a Cuarón era la energía alternativa. ¿Qué tecnologías, qué infraestructura, qué inversiones se van a hacer para desarrollar recursos que sean renovables? Porque el petróleo es un recurso no renovable que nos lo estamos acabando. De hecho, aquí la gran pregunta sería, ¿hasta cuándo le va a durar a México el petróleo de exportación? ¿Cuándo se va a acabar? Algunos decían que se iba a acabar en 2018, otros que en 2020, otros dicen que hasta dentro de 50 años, pero es una gran preocupación porque, como lo vamos a ver más adelante, y lo plantea en la pregunta 8, Cuarón, Pemex ha estado aportando el 50% de los recursos del gobierno en los últimos 70 años, con lo cual se pudo financiar infraestructura, educación y salud gratuita. Y al no tener estos recursos el gobierno, entonces la pregunta es, ¿ya no va a haber salud gratuita? ¿Ya no va a haber educación gratuita? Hemos estado viendo que el gobierno le ha estado quitando presupuesto a la educación pública y le ha estado quitando presupuesto a la salud. Entonces, esta es una gran sombra de preocupación sobre esta reforma energética que no ha sido bien contestada por el gobierno. Y en este caso también es pensar, queridos amigos, que independientemente de que ya está la posibilidad de otro tipo de formas de generar energía, obviamente también hay muchos intereses en los que ya consumen este tipo de energía, pero también la parte estratégica y la parte de la petroquímica, que es fundamental, más allá de lo que sería el combustible, en todas las medicamentos, insumos en que se convierte el petróleo. Entonces esto incluso como una reserva estratégica
que cómo es posible que nada más se piense en esa línea, ¿no? Pues obviamente es importante este punto. Sí, yo creo que es un punto muy importante el que mencionas y habría que ponerlo como una 12ª pregunta, porque es una pregunta que Cuarón no hace, sobre la petroquímica. ¿Qué sucede con toda esta reforma energética? El cuarto punto, la cuarta pregunta, aquí le pone un poco de limón a la herida, Cuarón, ya habla de la corrupción, y dice, si tenemos un Estado de Derecho tan endeble y a veces inexistente, donde va a haber contratos multimillonarios de estas transnacionales, y bueno, vemos la debilidad de nuestros funcionarios, cómo les tiembla la mano con el dinero de estas transnacionales, entonces ahí sí da pavor, porque precisamente la Comisión Anticorrupción, que debió haber sido la primera que se debió haber creado, pues todavía no se crea. Entonces, y la gente dice, ¿cómo se va a controlar esto? Que de hecho va ligado a la pregunta 7, que es sobre la corrupción sindical. Cuarón dice, ¿cómo se va a garantizar la productividad de Pemex si no se ataca la corrupción sindical? Entonces tenemos que la corrupción tiene dos brazos. Va a tener el brazo de las transnacionales y el brazo de las empresas privadas, que estamos viendo el caso de Oceanografía y otras empresas privadas que son proveedoras de Pemex, metidas en el escándalo de la corrupción. Y eso que Pemex era pública. No, y además aquí hay que subrayar, queridos amigos, en que cómo fue que supimos y cómo es que se logró sacar a la luz y hacer algo en este caso. Precisamente no podemos estar sujetos a este tipo de intereses que no sea el público, porque bueno, puede estar todo esto dándose por una serie de circunstancias de las cuales pues pueden cambiar totalmente el concepto de ciudadanía que tenemos, ¿no? Sí, así es. Entonces, la pregunta 4 y la 7 no la contestó el gobierno. O sea, simplemente no tienen respuesta y además no tienen tampoco credibilidad el gobierno actual sobre estos dos temas. Luego, en la pregunta 5 habla sobre la democracia. Dice, ¿qué riesgo hay de que las transnacionales poderosas den financiamientos ilícitos para los diputados y los senadores y compren la democracia de este país? Entonces van a ser las transnacionales quienes van a estar poniendo a los presidentes en México o a los gobernadores. Exactamente. ¿No? Entonces, este es un punto que tampoco contestó el gobierno. Ahorita se está discutiendo la reforma político-electoral y estamos viendo una regresión en este avance que había tenido el IFE, de un IFE ciudadano. Ahora estamos viendo que las candidaturas ciudadanas, ya hablamos aquí en un programa, el gobierno le tiene pavor a los ciudadanos, le está exigiendo el 3% de las firmas del padrón, que es más que lo que le exigen los partidos patito, como diciéndole a los ciudadanos, no, si te metes a nuestro club de los políticos que hemos secuestrado la democracia, ahí sí te dejo entrar. Pero si quieres ser un ciudadano independiente, te voy a poner todos los obstáculos. ¿Dónde hemos visto que en una democracia el gobierno le tenga miedo, pavor a los ciudadanos? Aquí lo estamos viendo, Celeste. Entonces estamos viendo que en México la política se convirtió en un botín, se convirtió en un negocio que no está defendiendo los intereses nacionales, que está defendiendo intereses de personales, de grupo y de partido. Entonces, esta pregunta 5 tampoco ha sido contestada por el gobierno, ¿no? Luego viene la pregunta 6. O sea, ¿de 5 solamente ha contestado? Pues contestó medio la 1 y la 2, y la 3. A medias. A medias. Ok. De ahí que el cineasta Cuarón dijera, vamos a hacer un debate público. Exactamente. Y el gobierno dice no, le tiene miedo al debate. Sorprende cómo hay personajes que además algunos su solvencia estaría muy cuestionada, ¿verdad? Pero eso, bueno, estoy de acuerdo al punto de vista de cada quien, a decir que no nos representa a todos, o sea, hacer una forma de tratar de justificar el que no se hable, cuando todo mundo, nadie debería de huir de un debate, de una plática, de un intercambio de puntos de vista con datos duros, porque no es poca cosa lo que está sucediendo, ¿no? Y lo que vimos en la aprobación de las reformas es que no hubo debate, que los levantadedos de los senadores, ¿no?
o sea, ni siquiera discutieron. Aprobaron simplemente por consigna, por línea. Entonces, esos no nos representan a nosotros. Entonces, no representan el debate. Se está cambiando el proyecto de nación. Luego viene la pregunta 8, que es el presupuesto federal, que ya la comentábamos. El gobierno está petrolizado. El 70% de los recursos gubernamentales de gasto dependen de Pemex. Entonces, ¿de qué va a sobrevivir el gobierno ahora? Luego habla de la pregunta 9, ¿cómo se va a garantizar que las utilidades de estos negocios multimillonarios petroleros lleguen al pueblo? Qué barbaridad, y cómo se comparten, ¿no? Cuando obviamente puedes contratar empresas, pero ¿cómo vas a compartir la utilidad? Entonces, y la pregunta 10, pues ya viene a rematar Cuarón, porque habla de las privatizaciones fallidas. Vemos que se privatizó Telmex, se privatizó ferrocarriles, las carreteras, y todos han sido unos grandes fracasos. Mexicana de Aviación está quebrada. ¿Qué pasó con Luz y Fuerza del Centro? ¿No? El servicio, por ejemplo, en las zonas donde estaba el centro y qué tanto es y llevaron comparativo al país con ahora en todos aspectos. Y llevaron al país a la quiebra en 1982, ¿no? Y luego tuvimos la quiebra otra vez en 94, ¿no? Entonces, esto da pavor de que, bueno, ¿cuándo se va a presentar la siguiente quiebra? No, pero además esta es mamá de todas, de todas las empresas, ¿no? Si esta falla, si esta privatización falla, ya el país ya se quedó sin nada. Y bueno, pues nos hablaron precisamente el día de ayer de turismo. Obviamente hay que activar el turismo, obviamente. Pero realmente se vio, en mi punto de vista, lo comento, puedo estar equivocada, no sé tu percepción, Yuri, la de ustedes, queridos amigos, una especie de insistencia en decir que la situación es óptima, lo dijeron así para el turismo, cuando sabemos que por desgracia no es así, por cuestiones de inseguridad, ¿no? Entonces, qué bueno que se apuntale todo, qué bueno que se apoye el turismo, es sensacional, no estamos diciendo que no se haga o que no nos parezca, está muy bien y hay que apoyarlo, pero es también el ver y el que pensemos que solamente con esto se va a poder dar o hacer una sustitución de una empresa tan importante como Pemex, ¿no? Es cierto que México es una potencia turística y tiene climas y tiene playas, todo. Tiene ruinas maravillosas, pero tiene aguas contaminadas, tiene la inseguridad, tiene luego servicios deficientes, entonces así no se puede atraer turismo. Y luego también que no se privaticen las playas, como está pasando, por desgracia. La ley Manlio. Exactamente, pues es la ley Manlio. Okay. Él está apoyando. Qué barbaridad. Vamos a un corte y enseguida regresamos.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa Voces del Periodista a través de esta frecuencia maravillosa que es la línea, el internet, la vía, el canal de anunciación, este portal que trata sobre las opciones que tenemos como sociedad civil de comunicarnos, de ver por los demás, de reconocernos y que no se nos olvide nunca que somos seres comunitarios, que debemos de ver por el otro. En este caso estamos tocando este tema y retomando sobre las 10 preguntas que le hizo el cineasta Cuarón a el licenciado Peña Nieto. Entonces, el maestro Yuri Servolov, quien es fundador y presidente de la Carpeta Púrpura, que por cierto ustedes pueden llamar al 5512-8242, este es el teléfono de la Carpeta Púrpura para sus suscripciones. Es un medio fundamental, de lectura fundamental para analistas, periodistas, políticos. Pero bueno, independientemente de esto, es importante el que parezca que se está pues mendigando el que se nos explique algo a lo que tenemos derecho a estar informados, ¿no? Que es el debate. Ya dijeron, el licenciado Videgaray declaró que sí va a haber debate, pero en las cámaras. Bueno, pero también ante las cámaras. Lo cual significa que no va a haber exactamente, y esto quiere decir que quienes van a platicar y quienes van a ponerse de acuerdo son los mismos que se pusieron de acuerdo para hacer la reforma o contrarreforma, como muchos les dicen. Entonces, aquí donde estamos la ciudadanía, ¿dónde está y por qué específicamente para un debate público, para esta cuestión del plebiscito, se especificó que no se podían tocar ciertos rubros? Ya tenía dedicatoria precisamente para esto. Así es. Yo te pregunto, Yuri, ¿qué tanto afecta, obviamente, políticamente, hasta qué punto en estos momentos en que la política, y no lo digo solamente en México, a nivel internacional, es un cinismo, ¿no? Quienes invaden, se dicen y se asombran por algunas cosas y califican, entonces estamos en el mundo al revés. Pero ¿qué tanto pesa el que se cierre y se dé un portazo a la población con este tipo de situaciones, y qué tanto temor se tiene a debatir? Y además yo diría que se debata con personas que la sociedad civil escoja, que las autoridades escojan, o sea, personas que estén capacitadas, porque de lo que se trata es de que esté México mejor. Entonces, si esa es una prioridad del gobierno, si así fuese, bueno, pues qué mejor que se pueda enriquecer todo, ¿no? Sí, Celeste, mira, ¿cómo afecta esto independientemente políticamente sí, y enrarece el ambiente o qué pasa? Mira, decía el politólogo Jesús Silva Herzog que hay que hacer y hay que hacer diciendo. O sea, que no es suficiente hacer, sino que hay que explicar lo que uno está haciendo, el por qué lo estás haciendo y el para qué lo estás haciendo. De hecho, la Biblia dice, al principio fue el verbo. O sea, el verbo es lo primero que tiene que haber. Claro. Pero hemos visto un presidente que le tiene miedo al verbo, o que no lo sabe usar el verbo. ¿Sí? Un presidente que tuvo problemas con el verbo al iniciar su campaña, que se tropieza cada que quiere hablar, y entonces que a lo mejor a él le da miedo hablar en un debate público, abierto. Bueno, pues, que ponga a su cerebro gris, a Videgaray, a que debata entonces, que ponga a alguien que sepa debatir. Incluso puede estar él, y yo creo que debería de estar él, pero él reconocer, como así debe de ser, todas las personas que están al frente de una responsabilidad tan grande, obviamente deben de tener asesores. Entonces, que no se tenga temor. Incluso a los mexicanos nos encantaría que dijeran, mira, yo sé esto, pero no soy experto en esta materia, pero tengo mi grupo de asesores, ¿no? Que pueden contestar cualquier exactamente, cosa que se plantee. Pero que ellos no escogieran tanto a las personas que debaten de su lado, a los como a los que están del otro lado. Exactamente, o sea, que hubiera realmente democracia en quien articula por un lado y quien por otro de frente a la sociedad. Sí, lo que decía este politólogo Jesús Silva Herzog decía, cuando no se discute, no se debate, parece que hay intereses inconfesables, intereses aviesos, que todo es oscuro, que todo es perverso. O sea, si realmente el gobierno está tan convencido de lo que quiere hacer, pues que nos convenza, que dé las razones, que dé las explicaciones. Pero aquí tenemos mucho temor porque la gente decimos, oye, espérate,
este modelito neoliberal ha sido un fracaso. Todas las privatizaciones han sido un fracaso, lo podemos demostrar. El Tratado de Libre Comercio fue un fracaso, no creó los empleos, no creó las inversiones, no creó el comercio, ¿no? Entonces, ¿por qué va a funcionar esto? O sea, ¿qué sabe el presidente que no sabemos nosotros? Que nos lo pero diga. además esto, cuando ya tengamos a estas mega empresas, que son las que están dirigiendo el mundo, dentro de casa, y entonces que de por sí ya están, pero que hay alguna manera de poder regular. O sea, a mí no me gusta ser catastrofista, o sea, soy optimista, pero hace 30 años dijimos, este modelo neoliberal no va a funcionar, y no ha funcionado, Celeste. Bueno, a ellos les ha funcionado muy bien, a este grupo. Para ellos ha sido un negocio. Entonces, para ellos ha funcionado sensacional. Entonces, aquí el chiste es ver... Pero ya tenemos 80 millones de mexicanos colapsados económicamente. Exactamente, pero aquí hay que ver a quién le interesa que se sostenga este sistema. En México no había hambre, había pobreza. Sí. Hoy hay 11 millones de mexicanos en hambre. Hay 30 millones de mexicanos en pobreza extrema. Estamos hablando ya de 40 millones. Estamos hablando de otros 30 millones de clases medias venidas a menos. Gente que ya no puede pagar la colegiatura, que ya no puede pagar la tarjeta de crédito, que no puede pagar la hipoteca, que ya no pudo cambiar de coche, que ya no puede tener vacaciones, que tiene que tener 2 trabajos. Esto ha llevado a rupturas familiares, a rupturas sociales. El 80% del país está colapsado económicamente gracias a este modelito neoliberal. Y ahora quieren la cereza del pastel. Yo te digo, Celeste, no va a funcionar esta reforma. Te lo digo, algo de economía sé, o sea, tengo mención honorífica en la licenciatura en economía, no tengo la maestría ni el doctorado, ¿sí? Pero lo poquito que sé de economía es que no puede funcionar un modelo económico si no hay mercado. Y aquí no hay mercado, porque han matado al mercado. ¿Por qué? Porque no se han creado empleos, porque los salarios están muy bajos, no hay poder de compra. ¿Y no puede haber equidad para que haya intercambio y haya competencia? Debería de haber una equidad y una libertad verdadera de mercado, que curiosamente se llama libre mercado y lo que menos tiene es eso, ¿no? Y ahora tampoco hay mercado internacional porque la economía del mundo está en recesión. Entonces, es una apuesta muy riesgosa la que está haciendo el gobierno. Entonces, bueno, vamos a discutirla, vamos a analizarla y vamos a llegar a ver cuál es la solidez, cuáles son los escenarios alternativos. O sea, nos estamos jugando al país. Pero no se vale que entonces hagan una reforma en lo oscurito sin debatirla con los mexicanos. ¿Hasta qué punto, Yuri, tú crees que problemas tremendos que vemos en el país sean muy oportunos para esto? ¿Hasta qué punto esto beneficia estos intereses? ¿Hasta qué punto también esté condicionado el gobierno por fuerzas externas a hacer esto? Obviamente aquí se necesitaría alguien con una determinación suficiente para simplemente decir que no, porque es el interés nacional. Pero ¿hasta qué punto en lo que estamos viendo, cómo se manejan las cosas, los intereses, las invasiones, las intervenciones, las guerras de baja intensidad, que es finalmente en lo que estamos, ¿no? Mira, eso es cierto y se debe a que tenemos un presidente débil, con una legitimidad cuestionada, y entonces... Claro, es mucho más fácil que sea presionado por estos intereses externos. Lo que necesitaríamos tener en México es un presidente fuerte, con mucha legitimidad, con mucho respaldo popular, precisamente para que defienda los intereses nacionales, un proyecto nacional. Entonces, lo que necesitamos es, o sea, que el presidente hable de frente y diga, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos? Pero si empiezan a meter reformas en lo oscurito, ¿no?, a privatizar y a vender lo poquito que le queda al país, pues la gente está temerosa. La gente nos sentimos como que nos hubieran despojado. Así sentimos con esta reforma. ¿Como que nos traicionado? quitaron algo nuestro. Como traicionado. Entonces necesitamos una explicación. Entonces aquí Videgaray dice, no, pues es que el debate se da en la Cámara, con puros peleles, o sea, con gente que no tiene legitimidad, que no se pararon a defender los intereses nacionales. La gente dice, pues eso no es debate. O sea, si realmente tienen argumentos tan sólidos, como dice el politólogo Jesús Silva Gerson Márquez, bueno, entonces vamos a abrirlos. El PAN dijo que apoyaban esta iniciativa de Cuarón. El PRD quiere que se haga la consulta nacional, ¿no? O sea, ¿quién tiene miedo a debatir? ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué sugerirías tú?
supongamos que escucharan, supongamos que hubiera ese espacio de reflexión y que existiera la Cenicienta o Blancanieves o la Bella Durmiente y que algo así pasara. ¿Qué sugieres? Yo creo que lo que se debió haber hecho es una visión de futuro, y un proyecto de nación y una declaración de principios. Precisamente para que no esté el país atrapado ahorita en una danza de intereses. Que lo mismo está pasando en la reforma de telecomunicaciones. ¿No? Por cierto, hacer un paréntesis, el día de ayer me llegó un correo, mismo que compartí, en el cual anuncian y comentan sobre un nuevo programa que va a pasar en Televisa, creo que en el Canal 5, un reality show, pero que es de un deporte, o así le llaman, de sangre, que es un tipo de boxeo, por lo que se ve en las fotografías, donde se muerden incluso, se vale como que de todo, ¿no? Entonces, ¿en dónde estamos parados? Si estás hablando de medios, de leyes, y estamos hablando también de contenidos, de qué tanto es o distraer a la gente, o desensibilizar a la gente, o llevarnos a algo paupérrimo para que ni siquiera reaccionemos, para hacernos personas autómatas que no reaccionemos a nada, porque todo esto te va minando como ser humano. Exacto, y quieren usar las drogas para tener más idiotizada la gente. Entonces, y luego hablan de que están combatiendo la violencia en una manera, y por otra parte, esto es no sé ustedes qué opinen, amigos, pero para mí esto es promover la violencia. Hacer apología de la violencia. Exactamente. Entonces, de algún modo, esto es muy delicado. Yo creo que habría que reconsiderar una serie de cosas. Sí, yo creo que lo que necesitamos es tener un rumbo claro, una visión de futuro, a dónde queremos que vaya México. México está viviendo una situación complicada, difícil. La economía no ha estado funcionando, hemos tenido problemas de inseguridad muy fuertes, tenemos problemas de descomposición social muy fuertes, tenemos una crisis educativa, tenemos una crisis de legitimidad, tenemos problemas fuertes de corrupción. Entonces, lo que necesitaríamos es tener algo de certidumbre de que se están haciendo bien las cosas. Ahorita tenemos 17 meses de incertidumbre, 17 meses de que no sabemos a dónde van las cosas. Y ahorita las reformas que supuestamente se iban a aprobar en abril ya se pasaron que hasta junio, y otras dicen que va a ser hasta septiembre. No podemos tener al país parado. A lo mejor las viejas leyes eran muy malas, las peores leyes que tuviéramos, pero estaban funcionando. Eran leyes coherentes, eran leyes integrales y leyes que la gente conocía. A lo mejor las nuevas leyes son las mejores del mundo, pero son leyes que están incompletas, que no se han aprobado, y el país está sin reglas del juego. Y entonces no se pueden hacer negocios. Por eso el gobierno de Secur en Salud dice, bueno, 2 años y medio cuando se aprueben. Bueno, pero ¿cuándo se van a aprobar? No, y además, ¿qué garantía nos dan? Yo me acuerdo en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Cuando desincorporaron, privatizaron todas estas empresas, exactamente, dijeron que en unos cuantos años íbamos a pasar a pertenecer al primer mundo, y pasan los años, ¿no? Y es así, o sea, nos pueden dar un taco de futuro, que al fin a ver quién se lo puede comer, ¿verdad? Exactamente. Sí, no, pues cualquiera se muere de hambre con esos tacos de futuro. Pues yo creo que así hemos estado desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que el país está así, o sea, ya hay 11 millones de mexicanos que se están muriendo de hambre porque no hubo ese taco de futuro. No se realizó, o sea, no aterrizó en el presente, ¿no? Exacto. Exactamente. Ahora, ¿qué nos dices a nosotros como ciudadanos? ¿Qué hacer? Bueno, yo creo que los ciudadanos tenemos que tomar el cambio. De hecho, el cambio que se dio en el 2000 fue gracias a los ciudadanos. Yo lo que invitaría a los ciudadanos es a que se mantengan informados, a que generen conciencia y a que participen. Y hay que meter amparos en contra de estas leyes que quieren restringir las candidaturas ciudadanas. Yo creo que la gran esperanza del país es los candidatos ciudadanos. Obviamente, por eso los partidos están poniendo tantos obstáculos, tantas piedritas. Pero ya está en la Constitución, ya está en la ley política, falta el reglamento y ya hay jurisprudencia en la Corte. Entonces, yo creo que esta participación ciudadana
le va a traer un aire fresco al país. Porque dijo Aristóteles, cuando la política se queda en manos de los políticos se corrompe. Y es lo que han hecho los políticos, monopolizaron la política. Exacto. Y no dejan que los ciudadanos entren a la política. Entonces, creo que es tiempo de airear la política Gastan mexicana. tanto en solicitar nuestro voto, después de eso venden algo, se ofertan como si fueran un producto y luego finalmente hasta chafas nos salen porque no resulta lo que prometieron, ni siquiera, muchas veces van por lo contrario. Entonces, todos los partidos, hay que estar alerta, enterados, informémonos lo más pluralmente que se pueda, queridos amigos. Y yo quiero agradecerles a nombre de mis compañeros aquí en el estudio, Rafael Melgar Álvarez, Alejandro Sánchez Galván, Adolfo González García, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz, Hilario Ramírez Vergara, Eduardo Chiu. Un abrazo también a nuestro querido Chucho Arismendi y a nombre de todos nosotros, de la muy querida Tere García Ruiz, por supuesto, quien es titular de este portal Anunciación, que está todos los miércoles de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde. Y en este espacio de 2 a 3, nosotros en Voces del Periodista. Les recuerdo que todos los días en ABC Radio, las 760 de AM, en el gran grupo Radio Turquesa y en las frecuencias de La Pantera, está Voces del Periodista Radio. Ojalá nos escuche de 5 a 6 de la tarde, además de que hay una repetición de 2 a 3 de la mañana. Y bueno, les queremos entrañablemente. Nos vemos en la próxima. Maestro Yuri Cervolov, como siempre, un privilegio. Gracias, al contrario, Celeste. Gracias amigos. Gracias, queridos amigos. Hasta la próxima.